Ahora procederemos a visualizar el comportamiento del botón de editar. El botón de editar, cuando yo le doy clic, ya saben que tiene una función que manda a imprimir el objeto que estamos editando. Por ejemplo, en este caso, si yo le doy clic a Nicaragua, manda a imprimir Nicaragua. Si le doy clic a China, pues manda a imprimir China, y así sucesivamente. Por lo tanto, estos datos que estoy retornando acá perfectamente pueden ser datos que yo puedo capturar dentro de la aplicación. Entonces, haremos lo siguiente. Al componente le pasaremos lo que será una función. Esta función va a ser la función de editar, o le podemos llamar table function. Table function. Esta función le vamos a decir que cuando él le dé clic al botón editar, simplemente me ejecute el table function y le pase como parámetro el ítem. En este caso, el ítem que se supone que está leyendo nuestra aplicación. En particular podríamos comentar lo de la consola acá para que no tengamos el problema con lo del con los datos que no se estén llenando la consola con las impresiones. Y lo que haremos es lo siguiente. Dentro de nuestra vista vamos a crear lo que sería la función de editar. La función la podemos crear acá. Vamos a crear una función. Esta va a ser igual. Vamos a decirle aquí constante, que va a ser igual a una función. En este caso, que va a recibir como parámetro, siempre asíncrona, y va a recibir como parámetro, en este caso, un ítem. Este ítem, o un país, básicamente será el dato que automáticamente está recibiendo cada elemento de la tabla. Por lo tanto, esta función, ahora que ya la tengo acá, simplemente deberé decirle cuál va a ser su comportamiento idóneo. Primero que nada, le diremos lo siguiente. Diremos que el x de país va a ser igual, en este caso, punto value, obviamente, va a ser igual al valor obtenido de nuestro parámetro. En este caso, va a ser igual a ítem punto y de país. Igualmente, el estado, el drop estado, punto value, será igual al ítem punto estado del objeto. Y le diremos también que la descripción del objeto sea igual al ítem punto descripción. Ok, estos son los datos que está obteniendo nuestra aplicación de nuestra base de datos, y se están todos automáticamente adjuntando a lo que sería el botón de editar. Por lo tanto, cada vez que yo le dé clic al botón de editar, le diremos que ejecute esta función. Esta función, vamos a ponerle aquí edit. Esta función edit será la que será enviada como parámetro dentro de la función cargar datos de create table. Le vamos a dar espacio aquí y le pasaremos como parámetro la función. Como vemos, create table ahora recibirá los tres parámetros, incluida la función que me permitirá colocar los datos de mi objeto directamente en los espacios que le corresponden. Por último, verificaré acá solamente en la parte de la interfaz que al momento de que él haga el guardado, siempre que el retorno del guardado sea true, verificaremos que los datos se limpien como es debido.
Eh, en este caso, pues podemos colocar lo siguiente acá. Podemos decirle que el value del país, recordemos que siempre que se coloca, pues va a ser igual a -1. El drop estado tal vez no es necesario limpiarlo. Y la descripción sí la vamos a poner como un valor vacío. Veamos qué resultado obtenemos con esto. Primero que nada, vamos a actualizar para que se ejecuten los cambios. Tengo la descripción, vamos a crear el país España, vamos a guardar y al momento que los datos son guardados, España carga y aquí hay un problema porque me dice que el objeto de descripción no está definido, porque realmente no se llama descripción, sino que se llama txt descripción. Es específicamente esta cajita de texto que tengo por acá. Ok, hagamos la prueba de nuevo para que no tengamos ningún problema con todo lo que es la configuración de la interfaz. Vamos con Portugal y le damos guardar. Los datos han sido guardados correctamente, se carga Portugal y efectivamente se ha limpiado lo que sería la caja de texto. Ahora, si yo le doy editar, le vamos a dar clic a editar a Nicaragua y podemos observar que Nicaragua se carga correctamente. Le doy a editar a Japón y este se carga correctamente sin ninguna clase de problemas. Le vamos a dar a España y se carga correctamente. Ahora le voy a dar guardar. Cuando yo le dé guardar, vamos a notar algunas cosas raras. Por ejemplo, cuando yo le dé guardar, el network me va a dar un error 500. Nos vamos a fijar en el network y en los encabezados de Save País nos vamos a dar cuenta que los datos se cargaron correctamente. El ID país ya no va a -1, sino que va en 5. ¿Qué pasa? Cuando yo trato de ejecutar la consulta, en este caso vamos a irnos por acá al abstract. Cuando yo trato de ejecutar la consulta, en este caso el ID, que es un entero, no va en -1, sino que va en 5. Esto lo que provoca es que cuando entra acá y el objeto no va en -1, sino que va en 5, lo agregue a la lista de los valores que va a ingresar dentro de la tabla. Pero recordemos que como está protegido por la identidad autonumérica, automáticamente SQL Server manda un error y por lo tanto no inserta el valor. Porque de hecho no debería insertarlo, lo que debería hacer es actualizarlo. Para actualizarlo simplemente vamos a copiar este método y lo vamos a modificar un poco diferente. Podríamos buscar la manera de refactorizarlo. Sin embargo, para términos de este ejemplo y dado que la mayoría de la forma en que se crea la estructura es un poquito distinta, entonces simplemente vamos a hacer una copia de esto y solamente vamos a cambiar la forma en que se concatena el string. Primero que nada, en este caso vamos a poner el del object y le diremos que vamos a recorrer los objetos. Esto no va a cambiar, siempre se van a cambiar los values. Vamos a tomar los tipos, vamos a obtener las propiedades, vamos a recorrer las propiedades y en esta parte le diremos lo siguiente. Dado que lo que vamos a concatenar son los valores para hacer una actualización, simplemente le diremos acá que nos concatene el attribute name y el attribute name debería ir sumado, en este caso lo que sería un igual y este igual simplemente será para lo que sería los valores de los strings. Asimismo se deberá sumar a lo que serían los attribute name de los valores cuando son enteros. Y obviamente habría que agregarle el signo igual. Y sumarlo por acá.
Algo importante es que cuando nosotros hacemos actualizaciones, la actualización la podemos hacer general o por condiciones. Entonces, en este caso, como lo que queremos es que este método nos funcione para actualizar objetos en específico por medio de su identificador, más adelante podemos poner otro tipo de condiciones de actualizaciones que vamos a hacer. Simplemente le vamos a decir que reciba como parámetro, en este caso, el ID object. En este caso, vamos a decirle que va a ser un object ID o un string. De hecho, podría ir perfectamente un string que se llame ID object. Entonces, este ID object es el que nos va a funcionar a nosotros, o el que nos va a servir para poder identificar cuál es el ID del objeto que vamos a actualizar y por lo tanto que solo se actualice ese objeto. Esta condición aquí ya no tendría mucho sentido. Sin embargo, vamos a colocarla, en este caso, vamos a decirle que se agregue acá arriba, vamos a quitar esta de aquí, esta condición, porque la validación del -1 sería específicamente para la parte superior, y acá lo que vamos a decirle es que en este caso vamos a agregar todo esto dentro del condicional si el attribute name es diferente de el ID object. Entonces, si el attribute name es diferente al ID object, que lo concatene dentro de lo que sería la lista de los values, sino que simplemente pues que lo omita. Luego de que toda esta configuración se haya hecho, pues hacemos el trim como siempre, quitando la última coma, y lo que cambiaría aquí sería, en este caso sería el str query. En este caso le diríamos lo siguiente: le diremos que el string sería un update, en este caso actualización del table name. En vez de utilizar el value, se utiliza la sintaxis de set con un espacio, y después del set se pone lo que sería el where. Acá simplemente vamos a hacer unos saltos de línea para que se organice un poquito mejor, y luego de esto solamente vamos a colocar lo que sería la condicional. Y la condicional estamos hablando que sería que nuestro ID object vamos a colocarlo acá, le vamos a sumar más nuestro ID object sea igual. En este caso lo haríamos con una propiedad, en este caso sea igual al ID o al valor del ID del objeto. Sin embargo, para obtener ese valor de ese ID necesito tener el property info que corresponde a ese identificador. Una de las cosas más sencillas que podríamos hacer es garantizar que siempre el ID del objeto sea el property info posición 0. Sin embargo, por lo que sea, puede que esto no sea lo correcto dentro de la definición del modelo de la tabla. Por lo general uno pone el identificador de primero, sin embargo, pues puede que no sea eso lo que está ocurriendo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sencillo. Lo que haremos es que, dado que estamos obteniendo el nombre del ID del objeto directamente dentro de la aplicación, entonces, y ya tenemos una condicional en la parte de acá de la app, solamente agregaremos el else. Entonces, si el attribute name es igual al ID object, es diferente al ID object, que agregue los valores, sino que tengamos una propiedad, en este caso la vamos a llamar propiedad info,
Pero en este caso no va a ser un arreglo, sino que va a ser simplemente una propiedad que vamos a llamar prop. No la vamos a inicializar, simplemente la vamos a colocar acá y le diremos que prop sea igual a oProperty. De esta manera estamos garantizando que la propiedad que nuestra consulta update entenderá como propiedad identificadora va a ser la que hayamos enviado como parámetro dentro del método. Una vez que tenemos esto, simplemente es de la instancia tomar esa propiedad. Y eso lo podemos hacer de esta manera bastante sencilla. Y es que tenemos prop. Vamos a poner el más para que no tengamos problema. Prop.getValue. Y en este caso pues tendremos la instancia. Y obviamente, como no sabemos qué tipo de valor vamos a obtener, le vamos a decir que sea un valor convertido siempre a string. Por defecto aquí me está diciendo que no puedo obtener esto porque no es una variable no asignada. Para efectos de mantenerlo automáticamente autodefinido, pues vamos a colocarlo acá. Que siempre tome por defecto la posición 0, aunque después esta se sobrescriba a raíz o en dependencia de de lo que será la parte de la validación basado en el ID object. Y ya para finalizar esta parte de la configuración, solo nos vendremos a lo que sería nuestro modelo de CAD países, y dentro de la función save podríamos tener funciones divorciadas, totalmente distintas, pero en este caso podemos reutilizar un poco la función save y hacer una condicional. En este caso vamos a decir una condicional en el que le pondremos que si el int punto y de país es igual a -1, entonces que nos cree o nos mande a insertar lo que sería el objeto. De lo contrario, entonces que nos mande a, en vez de hacer la inserción del objeto, que nos mande a hacer una actualización del objeto. Obviamente la actualización requerirá que le informemos cuál va a ser nuestro nombre de propiedad que va a estar utilizando como identificador de la tabla. Una vez hecho esto, vamos a guardar, vamos a compilar. Ya está guardado, vamos a actualizar, vamos a verificar. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo objeto, que en este caso podríamos llamarle Brasil. Los datos se han guardado correctamente, ahí tenemos Brasil en la posición 7, y si queremos cambiar Brasil, vamos a darle editar, podemos ver que está Brasil, Brasil, por ejemplo vamos a simplemente darle Brasil 2. Antes de esto, verifiquemos que efectivamente se están guardando los datos como se debe, y cuando yo le dé guardar, me dirá que los datos han sido guardados, cargará automáticamente, podemos observar que existe Brasil 2 dentro de la tabla. Verifiquemos en SQL que aquí no hay trucos, específicamente ahí está Brasil 2, y si le damos editar de nuevo, simplemente seleccionamos esto, guardamos, y efectivamente nuestros datos están guardando, actualizando y cargando de forma adecuada. Esto con respecto a la creación de los catálogos más básicos de una aplicación. Vamos a ir viendo otros elementos que vamos a ir creando a raíz o a medida que
vayamos profundizando en las temáticas.